Vuestro abuelo, don Fernando de Antequera, probó un arma tan poderosa como estas bombardas, pero reventaron al tercer disparo, matando a todos sus servidores. A estas les hicimos estrías en el ánima y las sujetamos a las cureñas con abrazaderas de acero. Los proyectiles que se lancen con ellas podrán arrasar Loja e incluso la misma Granada. ¿Entonces esta es nuestra arma secreta? Esta es, señora. Dispara piezas de hasta 4 quintales, pero su trayectoria es curva y puede salvar las murallas cayendo sobre el enemigo en el interior de sus propias fortalezas. ¿Y cómo podremos pagar todo esto, Abraham? De ningún modo, Alteza. Los banqueros toledanos no nos conceden más créditos. Entonces solo contamos con la ayuda de Dios. Hasta ahora que yo sepa, Dios no tiene oficina de préstamos. Pero sí su representante en la tierra. El Papa podría otorgarnos unas bulas para venderlas a nuestros vasallos. Así, mientras ellos ganan la salvación eterna, nosotros la terrena. Dudo que el Papa nos conceda esas bulas, Alteza. Mientras los brazos de Isabel de Solís sigan teniendo preso a Muley Hassan, no estará útil para otras batallas. Ahora mismo te cambiaría yo 100 de tus bombardas por 3 hembras como esa cristiana en el lecho de Hassan. Tu constante afición por esa desdichada me disgusta. No es afición, mi señora. Es razón de Estado. Con estas bocas de fuego, las bulas del Papa y esa cristiana en el lecho del emir, solo nos falta la ayuda de los nobles. Maestro artillero, vamos a ver cómo cantan tus bombardas. ¡Preparados! ¡Fuego! Al fin, Mudarra. ¿Qué ocurrió? Malas noticias, Alteza. No serán peores que las que ya tenemos. Me temo que sí, Alteza. Los nobles castellanos andan revueltos contra la corona. ¿Qué ocurrió? El hijo de Gonzalo Girón prendió en Valladolid a vuestro enviado real. Y cuando éste le enseñó el salvoconducto firmado por vos, lo rompió y lo hizo pedazos ante todos. Así que eso hizo. Después, le mandó matar. Sucia y levantisca canalla. Reniego de esos castellanos, siempre listos para la rebelión contra sus reyes. Los aplastaré para siempre. Reúne 10 hombres de a caballo. Vamos a pedirle cuentas por lo de su hijo. Creo, Alteza, que esta empresa sería más propia de don Fernando que de vos. ¡No! Quien debe entenderse con mis castellanos soy yo, puesto que a mí fue a quien juraron respeto y obediencia. Mira a ver si todavía me quedan 10 leales en Castilla. Salimos presto. Yo, Sixto IV, os conmino a que moderéis el celo de vuestros inquisidores, bajo pena de excomunión.
Esto respondo como arzobispo de Toledo. Yo saqué a la luz a esa bastarda y la hice reina. Ahora le quitaré el cetro y la volveré a la rueca. Si me preguntáis como conde de Benavente, yo prefiero que no haya un solo rey en Castilla, sino muchos. Así sería yo uno de ellos. Nos, que cada uno somos como vos y todos juntos más que vos, decidiremos si os acatamos como reina. Si la que se dice reina de Castilla entra por una puerta de la ciudad, yo saldré por la otra para no rendirme pleitesía. Eso no será mientras yo viva. ¿Decíais algo, Alteza? No, nada. Creo que debieron acompañarnos más lanzas. Eso aliviaría vuestra preocupación. Yo nunca pido por la fuerza lo que me corresponde por derecho. No me preocupa lo que vamos a hacer, sino lo que dejé en manos de Fray Hernando. Cordero demasiado frágil para tan fieros lomos. Era deseo de Su Alteza Nuestra Señora presidir esta reunión, pero un grave asunto le obliga a caminar lejos de la corte. No se debe a un puro azar el que estemos reunidos aquí en la casa de Dios por orden expresa de la reina, porque esta guerra, según el criterio de Nuestra Señora, no es solo una guerra de liberación, es una cruzada contra el infiel, en la que están implicados todos los cristianos de esta tierra, desde el primer noble hasta el último vasallo. Cada cual debe aportar, es siempre criterio de Nuestra Señora la Reina, según su rango y condición. ¿Por qué no aguardamos a que regrese Su Majestad la Reina? La reina está empeñada en otra guerra y no precisamente contra el infiel. Dijo que puesto que se trataba de pedir, mejor que un fraile, no lo haría ni ella misma. Empecemos pues la relación. Este es el deseo de Su Alteza Doña Isabel. La Casa de Alba debe contribuir a los gastos de la campaña con 570.000 maravedís anuales. Así está escrito. Esa suma es a todas luces excesiva para la Casa de Alba. Bueno, es una opinión. Las aportaciones fueron estudiadas por los reyes y en vuestro caso hay una nota escrita al margen por la misma mano de la reina. Dice: nombrad al duque de Alba en el primer puesto, porque su probada lealtad a la corona servirá de ejemplo a los demás. Don Fadrique, almirante de Castilla, 240.000 maravedís por año. ¿Y por qué a mí esa cantidad? También hay para vos otra nota de puño y letra de Su Alteza la Señora. Sé que el almirante apelará todos los santos porque es vivo de genio, pero él es el mayor obligado, ya que aparte de almirante de Castilla, es pariente de mi señor el rey. Y alguien puede pensar que acepta cargos y no cargas. Así pues, la comunidad judía contribuirá a los gastos de la guerra con 2.200.000 maravedís. Los duques de Medina Sidonia y los de Alburquerque pagarán. El primero, 2 millones, y el segundo, 1.400.000 maravedís. A la Casa de Mendoza le ha sido concedido el honor de ser el mayor contribuyente de esta guerra. ¿Y por qué esta sangría y este honor? También hay una nota para vos personal de mi señora Doña Isabel. Puesto que los Mendoza son los primeros en rango y poder, también deben ser los primeros en aportar el hombro a la causa de esta guerra, porque solo ellos, entre todos los nobles, pueden atravesar Castilla sin comer ni dormir en casa que no sea suya e ir desde aquí al mar pisando tierra propia. Os tomó la medida legua a legua.
del castillo! ¡Abrid a vuestra reina y señora doña Isabel! ¿Dónde está el resto de vuestra tropa? No hay más tropas. Abre las puertas y entrégame a tu hijo. ¡Mi hijo no está aquí! Voy a comprobarlo. Mirad dentro. ¿No os basta mi palabra? No, ¿Para qué queréis a mi hijo? para prenderle y hacer justicia con él. Y que sepa el valor que tiene un salvoconducto firmado por su reina. Él no hizo nada. Tú sabes de sobra que mató a quien se lo mostraba. Entrégame a tu hijo. Ya os he dicho que no está aquí. Mientras se entrega, ve preparando en dinero lo que valen tus fortalezas de Simancas y la de Río Seco también. Así taso yo este desafuero. ¿Y con eso quedará libre? No, y dámelo presto antes de que lo prenda yo por la fuerza. ¿Qué vais a hacer con él? ¡Justicia! Le conducirán públicamente por las calles de Valladolid como a un vulgar criminal. Y después le encerraré en la fortaleza de Arévalo. De esa manera quedarán colmadas a un tiempo la ley y las arcas del tesoro. ¡Vamos, rápido! ¡Abrid las puertas! ¡Muera la renegada! ¡Muerte a la cristiana! ¡Viva la reina Fátima! ¡Granada con la reina Fátima! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! Podéis matarme si queréis. Podéis tapar mi boca. Pero no callaréis a Granada. ¡Dejadme! ¡Dejadme! ¡Granada por la reina Fátima! Esos eran vuestros leales. Ya no pueden seguiros. Toda Granada es sospechosa de traición. Nadie puede asentar su poder solo con la espada. Dile eso al emir si te atreves. Lo haré. Prefiero escucharte de pie. ¿Qué es lo que quieres? Sé lo dolorosos que han sido para ti estos días. De todas formas, perdóname si te he hecho sufrir. Di lo que quieres de mí. Que pienses que hay algo que está por encima de nosotros, de ti y de mí. La fuerza y la lealtad del Islam. Tú eres la única que puede aplacar el odio que Zoraya despierta en Granada. Escúchame, Fátima. Si tú no me ayudas, la ciudad se convertirá en un vivero de odio y de violencia. ¿Cómo puedo yo evitarlo? Reconociendo y aceptando en público la nueva situación. Simplemente quiero que bese sus manos para que todos entiendan que le rindes acatamiento y pleitesía. Sabes que no lo haré nunca, aunque me obligaras por la fuerza. Es que voy a obligarte, Fátima. Estoy decidido a mantenerla a ella. Sus enemigos son mis enemigos. Acabas de ver a algunos de ellos colgados en la muralla.
Lo mismo haré contigo si te opones. Atrévete. No pienses en la reacción del pueblo cuando eso suceda. Todos gritarán por el regreso de Boabdil. Si lo haces, te juro que colgaré a tu propio hijo sobre la muralla de la Alhambra. Entonces estarás ocupado en sostener tu cabeza sobre los hombros. Nada me hará retroceder. Lucharé por mi felicidad contra todos, aunque tenga que ahogar Granada en un baño de sangre. Tú, Muley Mohamed ben Abul Hassan, hijo de Fátima y descendiente del profeta, vas a tomar en secreto por esposa a Moraima, hija de Aliatar. Hoy, los verdaderos seguidores del profeta, estamos condenados al silencio y a la persecución. Pero está escrito que tras el sol llegan la luna y las estrellas, y que la justicia y la verdad triunfan siempre sobre la tiranía y el terror. Por eso, te aceptamos desde hoy como nuestro único caudillo y te deseamos eterna felicidad junto a tu esposa. Oh Alá, Señor de todas las cosas creadas, danos tu favor esta noche y ayuda a los que van a desposarse para que ellos y sus descendientes bendigan y propaguen tu nombre. Perdóname. Te advertí que esta sería una boda triste. No me importa. Yo tendré paciencia hasta que llegue nuestro día. Vámonos de aquí, Boabdil. Dejemos todo esto. No puedo. He de aceptar mi destino. Necesito saber cuál es la verdad que está escrita en esas estrellas. ¿Estás seguro, padre, de que el emir no ofrecerá resistencia? No lo hará. A Muley Hassan fuera de la cama no le importa ya nada. No olvides nunca esto, hijo. Que Alá te guarde, Aliatar. Que él sea contigo. Voy a decirte algo que quizá te extrañe. Como jefe de los abencerrajes, creo que deberíamos proponerle al emir que proclame a Boabdil sultán de Granada. Y hay que hacerlo ahora que Hassan aún confía en nosotros. Querrás decir en ti, pero no en los demás. Tú y los tuyos navegáis siempre con viento favorable. Ahora estás aquí porque el emir se tambalea en el trono. Y ves en Boabdil un ganador seguro. No te tolero esas palabras. Esas palabras son palabras de verdad. ¿Qué te ha dicho Salini Comixa? Nada importante.
Yo soy enemigo de cualquier acción armada. Dejemos a Muley que se revuelque en sus propias heces hasta que estalle la cólera del pueblo. Entonces será la hora de actuar. Para mí, lo primero es expulsar a la renegada del palacio y del reino. Cuando ella haya muerto o esté lejos de aquí, el emir recobrará de nuevo el juicio. Yo tengo la clave para destruir a la cristiana. ¡Alto! ¿Qué quieres? Busco a Martín de Montemayor. ¿Quién eres? Benko Mixa, príncipe Abencerraje. Acompáñame. Soy Benko Mixa. Vengo a entregarte esto. ¿Sabes de quién es? Era de Isabel de Solís. Ella es quien me envía. Te necesita. Calla, Isabel. No grites. Vengo a sacarte de aquí. Espera. Este infierno ha acabado. No. Te he echado tanto de menos. Espera. No. ¿Por qué? No puedes haber cambiado tanto. Escucha. Te he soñado todo este tiempo. Día y noche he estado esperando tu llamada. ¿Cómo tienes tú esta joya? Me la dio tu mensajero. Por eso estoy aquí. ¿Dónde está el cristiano? Está en vuestro propio aposento, señor. ¿Qué? ¿Quién le trajo aquí? Parece que ella envió a buscarle. Perfecto. Vino a llevarme con él. Pensaba que yo le prefería a ti.
aquella estrella de la mañana. Voy a colgarte de la muralla, Salim. Es una muerte horrible. Podrías evitarla si hablaras. ¿Quiénes más lo sabían? No sé nada. Ya te lo he dicho, no sé nada. El dolor puede durar 20, 30 horas. Y cada minuto que pasa es más horrible que el anterior. Y luego la sed. El sol abrasando la carne desnuda. Y arriba los buitres esperando su momento. ¡Los nombres, Salim! No puedo. Los nombres. Fátima. ¿Quién más? Tu hijo Boabdil. Ali Atar. Al-Sumail. Esos son los cabecillas. Gracias, Salim. Lamento tu traición, pero agradezco tu arrepentimiento. ¡Matadle! ¡No! ¡No! ¡No me mates! ¡Muley, ten piedad, por Alá! ¡No me mates! ¡Te he servido bien, Muley! ¡Tendrás también tu castigo! ¡Muley, ten piedad! ¡No me mates! ¡Ten piedad, Muley! ¡Por Alá te lo pido, Muley! Buscad a Fátima y a Boabdil y matadles también. Señor, envía tu cólera contra los que quebrantan tu ley. ¡Aviva tu castigo de fuego para los impíos! Señor, tú creaste los cielos y la tierra, y las tinieblas y la luz. Señor, tú eres el justo, el único, el omnipotente. Destruye a los impíos y traidores para que hasta el más alto reconozca tu poder. Yo te maldigo, Muley Hassan, en el nombre de Alá el Poderoso, en el nombre de Alá el Justiciero, porque renegaste de la fe del profeta, sentando al infiel a la cabeza de tu pueblo. Maldito ¡Hacedle callar de una vez! Muley Hassan, ¡maldito sea! ¡Disparad! Porque faltaste a la ley del Corán y has profanado con las armas este lugar sagrado. ¡Que Alá te maldiga! ¡Que Alá te maldiga, Muley Hassan! ¡Que Alá te maldiga! ¡Matadle! Olvidaste una cosa. Solo Alá puede matar el amor en el corazón del hombre. ¡Mi caballo! Habla. Alama ha caído, señor. Los cristianos han comenzado la ofensiva. ¿Dónde están nuestras tropas? En la región de Padul, señor. Partiremos inmediatamente.
¡Boabdil! ¿Dónde está Boabdil? ¿Dónde te escondes? ¡Boabdil! A ti te busco, Boabdil. Aquí estoy, Alacán. Cumple la orden de mi padre. ¡Prendedle! Nos van a matar. Nos van a colgar en la muralla. Nos van a matar. Nos van a matar. La única esperanza que nos queda es Aliatar. Que Alá te oiga, hijo. Os he reunido aquí porque estoy seguro que es el único sitio donde no me buscarán en Granada. Vamos a dispersarnos. Tenemos que huir. ¿Dónde? Mientras Fátima y Boabdil estén en peligro de muerte, nuestro deber es liberarles. No puedes huir, Aliatar. No puedes. Tú eres ahora nuestro caudillo. Prometí después de la batalla de Loja que no volvería a empuñarla contra los míos. Que Alá me perdone. Hoy vuelva a ser otra vez Aliatar el guerrero. ¡Muerte a la cristiana! En nombre de Alá el justiciero, vamos a acabar con la tiranía, liberar a Boabdil y sentarlo en el trono de Granada. Creyentes del Islam, luchad para que resplandezcan el honor y la justicia. ¡Viva Boabdil, nuestro rey! ¡Viva! ¡Granada por Boabdil! ¡Abre la prisión! ¡Abre! Señor, hemos vencido. ¿Dónde está la cristiana? Ella será la primera en morir. Y su cuerpo desnudo, clavado en la muralla, por escarmiento de todos. ¿A quién satisfará esa muerte? ¡Al pueblo! Que se ha visto humillado por esa ramera. No te engañes, madre. Sabes bien que por tu boca no habla la justicia. Hablan los celos y el rencor. ¿Y por la tuya qué habla? Mi corazón, tan dolido por el desamor como el tuyo, pero más generoso. Todo el odio que aún me queda dentro lo aprendí de mi padre. Pero la compasión y el amor me lo enseñasteis tú y mi abuelo Ismail. No quiero comenzar mi reinado manchando mis manos de sangre. ¡Alto! ¿Qué quieres? Quiero que muera como murió mi padre. Voy a clavar su cabeza junto a la suya, para que todos conozcan la justicia del nuevo rey. ¿No oyes lo que gritan? ¡A muerte! Voy a satisfacer al pueblo. La vida de esta mujer es más importante que tu venganza. Ella domina la voluntad de mi padre. Y con ella viva, la dominaremos nosotros también. Levántate. Si, como tú dices, Boabdil, yo domino la voluntad del emir, cuando él retorne victorioso, haré que todos paguéis vuestra traición.
Mira las almenas de la Alhambra. Son las banderas de Boabdil. Ahora ya sabes quién manda en Granada. ¡Abrid las puertas a su legítimo rey! Espera. Debo ser yo quien vaya. ¡Arqueros! ¡Preparados! ¡Arriad las banderas de la sedición! ¡Abrid las puertas! ¡A Muley Hassan, rey de Granada! ¿Lo habéis oído? Os lo ordena Muley Hassan, rey de Granada. Padre, has sido depuesto por la nobleza, el ejército y los alfaquíes. El pueblo pide tu abdicación. No me obligues a explicarte por qué. Dímelo. Has pecado contra nuestra fe. Mataste al hombre santo. Abandonaste el gobierno a la corrupción de tus validos. Y humillaste a mi madre, ofendiendo la memoria del profeta. Yo soy el emir. Nadie puede discutir mi autoridad. La autoridad que no descansa en la justicia se convierte en tiranía. Eso eres tú para tu pueblo. Pero tú eres mi hijo. Gracias a Alá, que desvió la ira de tu brazo. Recuerda que mi madre y yo deberíamos estar muertos. ¿Qué vas a hacer con Zoraya? Esa es una decisión que he dejado a tu esposa. No. Te lo ruego, Boabdil. Fátima la odia. La matará. Sé que la matará. Escucha, hijo, dame a Zoraya. Si lo haces, abdicaré en ti. Me retiraré a Málaga o Almería. Firmaremos un tratado de paz. Sí, eso es. La paz de Zoraya. Ya ves que soy generoso. Dime, ¿a cambio de eso tampoco me la devolverás, hijo mío? No, tampoco te la devolveré. Para nosotros, ella es la garantía de la paz de Granada. Que la maldición de Alá caiga sobre ti. Tus hijos y los hijos de tus hijos. Y recuérdalo. Yo segaré esas banderas igual que la hoz ciega las mieses. Te lo juro, Boabdil. ¿Realmente qué sientes por él? No lo sé. Cuando solo era una niña, escuchaba en Castilla los romances de Muley Hassan, el fiero rey de Granada. Lo cantaban así para asustarnos, pero yo le veía como un héroe. Un héroe soñador, fuerte y poderoso. ¿Y mi hijo? Él era la sombra de un dios. Solamente un vago reflejo de la grandeza del Padre. Mi rey, señor don Fernando, desea que os mantengáis al margen de nuestra guerra con Muley Hassan, vuestro padre. La guerra con Muley Hassan es suya, no es la guerra de Granada. Cierto. A cambio de esta neutralidad, los ejércitos cristianos defenderán y asegurarán vuestro legítimo derecho al trono de Granada frente al enemigo. Recuerda que ese enemigo es mi padre. Siempre existieron pactos entre musulmanes y cristianos para luchar juntos contra un enemigo que a veces era musulmán y otras cristiano.
Vuestro padre nos ha declarado la guerra. ¿De qué lado estará Boabdil? Aquí nadie tomará las armas para luchar contra mi padre. Si triunfa, pronto lo tendréis a las puertas de Granada. ¿Qué ocurrirá entonces si nosotros nos cruzamos de brazos? Solo ocurrirá lo que está escrito. Os he recibido como amigos. No aceptaré ninguna amenaza. Disculpad a Zafra, señor. Él quiso decir que el deseo de mi rey es manteneros en el trono de Granada. Y para eso es conveniente que firméis una alianza militar. La firmaré. Siempre que sirva para defender Granada. Pero no llevaré a mis hombres a que luchen contra sus hermanos. ¿Sabéis lo que arriesgáis? Menos que si hundiera a mi pueblo en una guerra civil. Vuestra actitud disgustará a mis reyes. No adelantes lo que aún no ha sucedido. Vuelve y dile a tus reyes cuál es mi decisión y lo que pienso del tratado de paz que me ofrecen. Diles también que pagaré los tributos, como en tiempos de mi abuelo Ismail. Que asistiré a las Cortes de Castilla cuantas veces sea requerida mi presencia. Y que estoy dispuesto a firmar una paz justa y duradera de igual a igual, nunca como vasallo. Necesito saber con claridad si enviaréis tropas para reforzar las de los reyes si las necesitaran. Creo que está bien clara mi posición. Y esperaba de tu delicadeza que no insistieras de nuevo. Podéis retiraros. Zafra, como diplomático eres tan hábil como un tigre en el agua. Los éxitos de la diplomacia se fundamentan en la simpatía. Yo no he competido como tú con Boabdil en las justas de Montilla, ni tampoco lancé toros con él. ¿Cómo sabes tú eso? Yo lo sé todo. Por algo le pedí al rey acompañarte en esta embajada. ¿Quién lo diría? A esta triste situación ha llegado el fiero león de Granada. Me das lástima. Más la tengo yo de mí mismo. Sé lo que piensas y no me importa. Es grotesco. A veces pienso que cuando ella tenga 30 años... Tú estarás muerto. Las gentes hablarán de ti como un viejo loco babeando por una tierna adolescente. Hermano, déjame. No quiero. Hay otras cosas más importantes aparte de ese amor. No, no hay nada. ¿Llamas nada al sufrimiento de un pueblo que sueña con su libertad? ¿Quién es el caudillo de ese pueblo? En estos momentos, mi corazón está muy lejos de esta guerra. Tu corazón debe estar con tu pueblo. Tú lo has dicho antes. Estoy solo. Y viejo. Nunca se es demasiado viejo para morir. Despierta, hermano. Si no puedes apartar de tu corazón ese fuego, lánzate al combate y abrásate en él. Tienes que volver a ser el Muley Hassan de los romances. No este viejo plañidero y doliente. Todo el pueblo, incluido Aliatar, que ayudó a tu hijo a robarte el trono, se unirá bajo tu voz y cada victoria te acercará más a ella. ¿No te das cuenta? ¡Despierta!
¡Por Granada! ¡Y por el Islam!